Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días. Soy José Figueroa García. Es jueves, son las 10:30 y por lo tanto son tiempos interesantes. Y duda no hay de que estamos viviendo tiempos muy interesantes porque la actualidad internacional, la actualidad nacional, la actualidad, la mires por donde la mires, está el patio muy revuelto. Y como en todos los tiempos, desde que el hombre es hombre, en que el patio está muy revuelto, aparece una ciencia, aparece una disciplina, una y otra vez, intentando explicar qué está pasando, intentando explicar cómo el macrocosmos influencia el microcosmos, cómo los planetas, las constelaciones, los signos, de alguna manera están envueltos, hay conexión entre lo que ocurre aquí abajo y lo que se está moviendo en los relojes cósmicos allá arriba. Y aparecen los horóscopos de los gobernantes, de los reyes, de los poderosos, que si a este lo mataron porque tenía Saturno en la casa quinta aspectado con media hora para atrás. Y hay gente que dice que esto es una tontería suplina y gente que dice que no, que esto es una ciencia muy seria que además tiene su muy interesante historia. Y por lo tanto, para sacar el trigo de la paja, tengo conmigo a mi astróloga personal y favorita, una profesional como la copa de un pino, Loren Carruz Morgan, la americana más canaria que conozco. Bienvenida. Muchas gracias, José. Estoy encantada de estar aquí. Loren, está el patio muy, muy revuelto, ¿o no? Sí, lo está. Sí, así es. Forma parte de la historia. ¿Cuándo no ha estado el patio revuelto? A veces un poquito más tranquilo. Depende del hombre. Depende del hombre. ¿Y sí. el hombre depende de quién? Bueno, esto es una pregunta profunda. Claro que sí. Estamos aquí para hablar de cosas profundas hoy. Estamos todos relacionados. Eso es indudable y ya comprobado. Entonces, cuando nos separamos creyendo que somos individuos aparte, es cuando nos complicamos y cada uno va a actuar según su conciencia. Tenga una conciencia profunda o la tenga superficial. Y yo tengo una teoría con esto, Loren. Porque acabas de nombrar la palabra conciencia, que es la clave de todo. Porque si tú tienes una conciencia, vamos a llamarla elevada, vibras a una frecuencia elevada, a lo mejor no eres tan influenciable por ciertas cosas. Y si tú no tienes una conciencia y estás vibrando muy bajito, pues eres aún más influenciable. Y estás dentro, digamos, de una ola de inconsciencia que quizás sea más fácil, ya no solamente de manipular por los poderosos, ¿verdad? Sino que además hay fuerzas cósmicas. Vamos, aquí es donde entra el tema de la astrología. La astrología está marcando, están los astros, esas fuerzas magnéticas universales, están actuando, están influenciando el destino de los hombres y de la humanidad. Hay un plan, esto es un diseño o esto es un viva la pepa, donde nada tiene sentido y sálvese quien pueda. Bueno, existe un orden. ¿Verdad que sí? Y eso es así también, porque si no existiese un orden, imagínate el caos que hubiese en el mismo universo. Hay ciclos, hay rotaciones y todo tiene que ver con un orden. Esa es la ley universal. Donde no hay orden es en la mente y en el corazón humano. Cuando el ser humano no entiende o no practica una conciencia del sí mismo, de un autoconocimiento, pues indudablemente va a proyectar ahí fuera pues su propio desorden. Y eso es lo que está pasando. Pues entonces estamos proyectando muchísimo desorden. Sí. Pero muchísimo. Sí, y eso es ya desde milenios. Vamos a ver, mira, yo, claro, por mi trabajo, ahora pues me tengo que tragar un montón de redes sociales para enterarme de lo que está pasando, de lo que no está pasando, y de lo que nos dicen que está pasando. Y claro, yo, pues, es por lo que estás aquí, porque es que yo miro Facebook, miro Instagram, y no veo, de un tiempo a otra parte, veo a muchos astrólogos,
para mí todos son respetables, porque la Sí, astrología sí. es como la medicina, ¿verdad? Cada médico tiene pues los astrólogos Exacto. igual. Es Los así. hay que son más de aquí, los hay que son más de allá. Entonces, veo a muchos astrólogos, todos respetabilísimos, porque aparte ser astrólogo no es fácil. No, para Para nada. nada. Hay que estudiar muchísimo. Sí. Aunque tengas toda la inteligencia artificial del mundo. ¿Vale? Que se atreven a poner cartas astrales. Cartas astrales, por ejemplo, a mí la que me impresionó, que me motivó a hacer un post en Instagram y en Facebook, y fue lo que te traes aquí, el día en que quitaron de medio al líder iraní, apareció una carta astral donde yo me enteré de que había algo que se llamaba ¿cómo era? El asituro. Azimut. El asitura, algo así, que significa que estaba claro en su carta astral que ese día se lo iban a quitar de medio a este señor, que estaba todo más que pronosticado. Claro. Cuando queremos determinar y fijar el destino, ya somos robots, no somos humanos. Ujú. Y eso tampoco es real. ¿Existe una influenciabilidad? Sí. Igual que tú puedes influenciarme a mí, igual que lo que sucede en la vida nos va influenciando, y todo lo que sucede en el universo también nos influencia, ¿no? Pero no hay un dogmatismo ni nada fijo, porque la ley universal es todo cambio, nada es permanente. Entonces, cuando se dogmatiza y se utiliza unas palabras a veces muy terroríficas sobre el lema astrológico, personalmente a mí me duele, Ujú. porque es utilizar la astrología como un arma de que no podemos mover nada, que no tenemos decisión ninguna y todo está fijamente ahí y sobre todo con el miedo. Con el Es miedo. la manipulación del miedo. Y también se utiliza en astrología, desgraciadamente. Pero eso ya depende, como tú bien decías, de cómo se revela la astrología. Yo no estoy de acuerdo, por decirlo de alguna manera, esa anuncio, por decirlo de alguna forma, de una astrología muy dramática y para mí a veces hasta peyorativa. Estaba hablando antes, la palabra que buscaba era el atasir. Ah, Tasir. El atasir sí. famoso, que yo me quedé así y digo, wow. Y entonces, claro, yo me veo esta carta astral de este señor, que vamos, o sea, es que esto estaba cantado. Indudablemente, si estudiamos profundamente la astrología, porque es una ciencia de conocimiento. Es pura matemática. Esa es la parte astronómica, por decirlo de alguna forma, donde se estudia los movimientos y los ciclos de cada planeta. Ujú. Y eso viene de tiempos desde que se descubrió la astrología hace 4.000 años por los sumerios. Correcto. Interesantísimo. Quien quiera entrar ahí averiguará cómo tanto tiempo atrás tenían una observación matemática perfecta. Sí. Ya habían descubierto 5 planetas, habían descubierto 33 constelaciones, tenían el movimiento Preciso. Sí, exacto. Entonces, fueron los primeros que también trabajaron lo que es la división zodiacal para transmitirla en un plano que podíamos entenderlo aquí y ahora. Ujú. Porque indudablemente es como una escala de un mapa que se lleva a la escala vamos a decir, en un plano terrestre para poder interpretarlo para nosotros, ¿no? Ahora, está claro que cuando se estudia todo eso, lo primero es entender la relación de que podemos también decidir si esto... Tenemos libre albedrío. Sí, ese libre albedrío tiene que ver con la conciencia. Ahí está. Volvemos una y otra vez a la palabra clave, conciencia. Porque la conciencia también te enseña que existe causa y efecto. Si yo voy a hacer una serie de acciones sin medir, sin saber, sin conocer la repercusión que eso va a tener,
Yo soy responsable de eso, pero generalmente cuando no se tiene esa conciencia de causa y efecto, yo puedo culpar a todo el mundo. Yo digo, sí. no, eso fue a causa, pues, de la política, por ejemplo. O de Mercurio retrógrado. Exactamente, es muy Que fácil. Mira, yo llevo 2 semanas que ocurren una serie de cosas que no tienen por qué ocurrir y la gente me dice, es que Mercurio está retrógrado. Bueno, ya es cultura popular. claro, ahí volvemos a la parte de no entender, ¿no? Cuando no Es que es entendemos, fascinante esto, ¿eh? la culpa es de la luna, la culpa es del eclipse, la culpa es de las mareas que dependen también de los movimientos lunares, pero yo no tengo nada que hacer en esta vida. Ahí está. Yo soy víctima. Ahí está. Hombre, estamos en una cultura de la víctima Y de los importante. perpetradores, Y de perdón. los perpetradores. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno no se hace responsable de su propia conciencia, de su propio pensamiento, el pensamiento está creando continuamente. Sí. Y estamos correcto. proyectando todo ese pensamiento y sobre todo inconsciente. Y de esto me remito a Jung Amigo. y sobre todo... Palabras mayores. totalmente, él era astrólogo. Sí. Utilizó muchísimo la Muchísimo. astrología porque conocía el simbolismo y conocía el arquetipo. Y todos tenemos un arquetipo. Sí. Y todos, pero claro, si uno no quiere entenderlo, pues no pasa nada, es respetable. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Soy maduro y me hago responsable de lo que estoy haciendo ahí fuera? ¿O las consecuencias las dejo para que vengan otras y lo arreglen? Ahí está. ¿O es culpa de los astros o de los demás? O sea, ¿qué hago yo aquí en el planeta? Nazco y muero sin conciencia, sin saber, en un dramatismo que parece que nos absorbe, Sí. nos ciega. Sí. Y Perfectamente. somos mimetizados por una información que nadie tiene un sentido práctico, un criterio propio. Por eso la astrología ha sido siempre tan peligrosa, entre comillas. Es que esto es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona porque es algo que he investigado. Bueno, no tanto como tú, pero lo he investigado. Y cómo llega un momento en la historia, y esto tuvo su proceso, Sí. en el que primero ciertas fuerzas, primero la utilizan un montón para aconsejar a los gobernantes, los gobiernos, esto, lo otro, digamos, toda la sociedad se está guiando por esto, ¿vale? Y luego llega un momento en que de pronto no interesa y se empieza a demonizar. O sea, yo me acuerdo de, por ejemplo, creo que fue Michel de Nostradamus que empezó a sacar cartas de gente poderosa y que de pronto eso era como que, espérate, que esto nos interesa. Porque claro, el uno iba de santo varón y luego resulta que tenía una carta de lo más libidinosa. Y todo el mundo veía la carta y decía, oh, no nos engaña. Y de pronto esto como que no interesa, porque puedes ver en las cartas de la gente, puedes ver cosas que las personas quieran ocultar. Y si Todos. son poderosos, pues más tendrán que ocultar. Sí, Y sí. entonces la Iglesia lo demoniza y lo prohíbe. Y claro, como lo demoniza y lo prohíbe, pues aún llama más a la gente. Porque grandes papas y grandes sacerdotes fueron estupendos astrólogos, cabalistas y todo lo demás. Cierto. Porque todo ese conocimiento estaba entrelazado. Y luego llegó alguien que tuvo la idea perfecta. Y dijo, espérate, no lo prohibamos. Es que son tonterías. Eso es para tontos y para mujeres. Y de pronto ya nadie quiere ser tonto. Algo así, ¿verdad? Bueno, hay que entender... Estoy simplificando. No, sí, está bien, ¿no? Porque, vamos a ver, la astrología, al ser una ciencia muy antigua, muy estudiada profundamente, muchas personas no accedían a ese conocimiento, porque fue siempre un estudio para personas, hasta los médicos, los botánicos, Un los día científicos. hablaremos de la astrología médica. Todos tenían que pasar para un conocimiento astronómico y astrológico matemático y su entendimiento. ¿Qué pasa? Que como es una herramienta de conocimiento, pues lo que es el conocimiento que libera a Ahí una está. persona, Tal cual.
es indudablemente un arma de doble filo. La verdad os hará libres. Exactamente. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Que ya en la época de Aristóteles, que fue un tremendo filósofo que con su raciocinio y su lógica hablaba de la astronomía como algo más serio, y la astrología le empezó a dar un aspecto de que eso era más para el pueblo. Ah, mira. Desde Aristóteles. Desde Aristóteles. Sí. Pero, ¿qué pasa con Ptolomeo? Ah, amigo. Que fue para mí un personaje interesantísimo, porque sí que defendía los movimientos planetarios y su influencia en el crecimiento de la humanidad. A ver, hasta Copérnico, Sí. si no me equivoco. Bien, ¿Correcto? es que precisamente utiliza Copérnico Ahí los está. estudios de Ptolomeo, Ahí está. que era heliocéntrico, o sea, todos los planetas giraban alrededor del Sol. Casi no fue clausurada su teoría, y después la desarrolla, y ahora un día pues ya está como está, ¿no? Hombre, obviamente. Pero claro, ¿qué pasa con los siglos, no? Cuando ya la gente tiene más capacidad para leer. Ahí está. Es que aquí es donde viene el tema de que empiezan a circular información. Exacto. Y más gente puede leer. Sí, es más asequible. Es más asequible y de pronto se convierte en una amenaza. Porque vas profundizando en un autoconocimiento, y que no interesaba sobre todo a la Iglesia. Ya estamos hablando en la Edad Media. Con la Iglesia hemos topado. En el siglo... la Edad Media, y Sixto V pone un bulo en prohibir la astrología porque Dios era el único que sabía predecir el futuro. Toma ya. Sí. Miedo, otra vez el miedo. E ignorancia. Sí. Claro, bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, está claro que la verdad no se puede ocultar. Tarde o temprano sale. Entonces pasa por un periodo, es curioso porque la astrología va por momentos cíclicos. Vivimos en un gran ciclo. Sí. Entonces hay momentos que tiene un auge, como ahora. Sí. Viene ya desde los años 60. Sí. Gracias a los grandes psicólogos que empiezan a estudiar la mente humana, el inconsciente, el simbolismo, los arquetipos, y comienza una astrología mucho más profunda y más esotérica, y vuelve a resurgir con grandes astrólogos. A ver, si tú eres un profesional de la psicología o una persona medianamente pensante y le dedicas una tarde a la astrología, una tarde, ya te das cuenta que aquí hay algo. Si además, que fue lo que yo hice, con 16 años recién cumplidos, cogí y me fui a un señor que no conocía de nada, le di mi fecha de nacimiento y mi hora, y ese señor tardó, creo que fueron como una semana, 2 semanas, que en aquellos tiempos, ni ordenadores, ni nada, era todo manual. Muy calculado. Muy calculado. Llegó, me dio mi carta astral con su interpretación, y yo me quedé, o sea, la mandíbula me llevó al suelo. Porque fíjate tú, esto es mi experiencia personal, Loren, me contó cosas de mi madre y de mi familia que yo decía, no, yo esto no me suena. Fui a mi madre, mamá, esto y esto y esto y esto es así. Mi madre se me queda con los ojos abiertos y dice, ¿has hablado con tu abuela? Nunca lo olvidaré. ¿Has hablado con tu abuela? Y yo dije, wow, vale. Y a partir de ese día dije, aquí hay cosas que investigar. Por supuesto. Porque ya esto es, ¿sabes? O sea, no voy a contar lo que me contó el astrólogo, pero dije, no, esto no es una cosa que pones ahí a ver si aciertas, ¿me comprendes? Aparte, te das cuenta que es todo pura matemática, pura geometría y puro entender la matemática con algo que en la antigüedad, como tú decías, iba de la mano y que luego se separa, que es el simbolismo, el arquetipo. Sobre todo tiene que ver con que somos seres con alma. Ah, amigo, que eso hoy en día está prohibido, eso pensar que tenemos alma es para tontos. Porque es otra herramienta muy manipulable.
¿Por qué? Porque somos seres que no somos solo un cuerpo, también hay un ser espiritual, que perdura, sensible, inmortal. Amigo. Bueno, aquí podemos poner unos grandes calificativos, ¿no? Sí. Y eso da mucho miedo, Muchísimo. pánico, porque ya le tenemos pánico a la muerte, ya le tenemos miedo a la enfermedad. Pero es que incluso a mí, sin embargo, eso de tener alma y tener espíritu y de perdurar, a mí lo que me da es esperanza. Por supuesto. O sea, yo le perdí el miedo a la muerte hace mucho tiempo. El dolor ya es otra cosa. Pero vamos, esto es mi visión personal. Lo que trata una astrología humanista y transformadora es que la persona descubra Ahí está. quién es, Ahí está. hacia dónde tiene sus potenciales, cómo trabajar los conflictos que puede tener. Ahí está. Todo es mejorable. Todo es mejorable y nada está predeterminado y escrito sobre piedra. No. De hecho, cuanto más entiendes, más puedes trabajar contigo mismo. Sí. Y cómo caminar esta vida cotidiana de una manera Consciente. que te ayude, sí, exactamente, a transformar situaciones que pueden ser dolorosas, caóticas, difíciles, pero con una conciencia que te puede decir, bueno, yo puedo sacar algo bueno de esto. Ahí está. Yo puedo mejorarme y ser buena gente. Ahí está. Pero cuando Y digo buena superarme. gente, es decir, ¿por qué voy a estar yo con ese dramatismo y ese sufrimiento si yo tengo una inteligencia que me ayuda a discernir y sacar de este dolor algo mucho más profundo y amoroso? Ahí está. Conócete a ti mismo. Exacto. La gran frase De Sócrates. Exacto, de la antigüedad. Conócete a ti mismo. Pero lo que se prohíbe siempre, y esto es histórico, Sí. es que la muchedumbre no piensa. Por desgracia, poco. Y es manipulado mismo también con ser ateo, ¿no? Oye, parece que es moderno. Sí, No es creas muy en progre. nada, Dios no existe y ya no me voy a meter en eso, porque Dios es una conciencia, punto. Lo que pasa es que nos queda, tenemos que ir cortando, ¿nos queda un minutito o nos tenemos que ir? Tenemos un minutito. Por favor, Dios es una conciencia. Sí, claro, es que nosotros tenemos una mente concreta, llamada cerebro, pero hay otra mente Universal. maravilloso que nos une, que es vibracional, donde está una gran memoria, y eso ya la física cuántica lo está comprobando. Sí, Y donde correcto. hay una parte que es santa, por llamarlo, que es pura, que es inocente, que Sagrado es es la palabra. omnipresente, omnisciente, magnífica. Pero llegar ahí hay que hacer un trabajo interior para desmontar nuestro mal rollo. Porque todos lo tenemos. Creo que la palabra que usa mucho la nueva era, que a mí ya soy un poco alérgica al tema, pero funciona un poquito, el ego. No, pero es que no es de la nueva era, ya esto viene siendo descubierto. Bueno, Sigmund Freud fue experto. Sí. Fue un experto, que de eso podemos hablar. Otro día. Vamos a hablar, voy a traer a la gran Loren Carrús muy a menudo, porque vamos a hablar de muchas cosas. Loren, de verdad, muchas gracias por compartir tus perlas de sabiduría, porque llevas 40 años en este tema. Cierto, se cumple este año. Este año, 40 y con años como este astróloga. ciclo que me Y con traes a este la ciclo. radio. Antes era Radio Nacional, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Loren, volveremos y hablaremos de más cosas. ¡Arigato! Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio.